Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal El Profe Vinicio. El día de hoy vamos a ver cómo crear tu cuaderno de campo de la semana 6 en Básica Superior. Primero, ¿qué es un cuaderno de campo? Los cuadernos de campo son normalmente libretas de notas donde los investigadores escriben o dibujan sus observaciones y que acaban convirtiéndose en estudios más complejos que se publican o se presentan. Es una herramienta que se puede utilizar para hacer anotaciones, registros de hechos y fenómenos de la naturaleza. He aquí algunos ejemplos de un cuaderno de campo. Materiales. En esta ocasión vamos a trabajar con hojas en blanco de cuadernos nuevos o viejos, papel bond, papel ministro o cualquier otro tipo de material donde ustedes puedan escribir. Vamos a trabajar con lápices de colores o marcadores, tijeras, instrumentos de medida, puede ser una regla, una cinta métrica, una balanza, lo que ustedes tengan en casa, pegamento, cinta adhesiva, grapadora o una piola o un hilo para unir las hojas sueltas. Recordemos que podemos usar cualquier otro material si así lo disponemos y que no es necesario que compremos nada nuevo. Reutilicemos lo que tenemos en casa. Paso 1. Elige el medio o soporte de tu cuaderno de campo. Pueden ser hojas sueltas que se puedan encuadernar con cinta adhesiva, grapadas o cosidas con hilo. En este ejemplo yo he grapado o le he hecho unos huequitos a lo largo del lado izquierdo de mis hojas para posteriormente amarrarlas con una cinta o con una piolita. Diseña la portada de tu cuaderno de campo. Vamos a escribir el nombre o el título, que es cuaderno de campo. Lo vamos a decorar y aquí vamos a tener que usar toda nuestra imaginación para que nuestra portada quede muy bonita y referente al tema que vamos a investigar. Luego vamos a tener que numerar las hojas del 1 al 6 o 7. Yo les sugiero que numeren de 6 a 8 hojas, que son las que vamos a utilizar. Paso 2. Redacción del propósito y la lista de objetos de observación y estudio. Después de haber pensado en la relación entre el medio ambiente y la vida de los seres humanos, te invitamos a escribir el propósito de tu cuaderno de trabajo. En la primera página del cuaderno, donde hemos enumerado el número 1, debemos crear un párrafo donde explicaremos en qué consiste la interrelación de la naturaleza y por qué es importante para las personas comprender esas conexiones entre los organismos y su entorno. Hay que dejar un espacio en blanco al final de nuestra hoja, después del párrafo, que posteriormente lo utilizaremos para escribir algo que viene en los próximos pasos. Lista de los organismos y fenómenos de la naturaleza que vas a observar. Vamos a elegir un objeto de investigación de cada ámbito. Los ámbitos son fauna, flora, clima, fenómenos atmosféricos o marítimos y recursos naturales. Son 4 ámbitos. De cada uno vamos a tener que seleccionar un organismo para realizar nuestro cuaderno de campo. De fauna, podríamos elegir una especie animal que vive en nuestro entorno. Puede ser nuestra mascota también. De flora, podríamos escoger una planta de nuestro entorno natural, que puede ser una planta decorativa que tengamos en casa. Luego en clima o fenómenos atmosféricos podríamos elegir un momento del año o podemos escoger sobre las nubes, las mareas o los aguajes. Es el tema que más nos interese. Los recursos naturales, podríamos seleccionar un recurso que se use en nuestra casa. Normalmente puede ser agua, energía solar, petróleo y sus derivados, que pueden ser el gas, el diésel o la gasolina. En este caso yo voy a elegir de fauna gallinas y pollos que están en mi hogar. La flora, una planta ornamental que la voy a llamar chabela. Del clima voy a hablar sobre el verano porque es la época del año en la que estamos. Y de recurso natural voy a trabajar el agua. Entonces, he escrito aquí mis 4 organismos a investigar de cada uno de los ámbitos que nos promociona la FIT. ¿Recuerdan la hoja que numeramos donde ya escribimos el propósito en la número 1? Ahí vamos a escribir, luego del propósito, en el espacio en blanco que les dije que debíamos dejar, los organismos de observación.
En mi ejemplo he puesto de fauna, la flora, el clima y el recurso natural. Vamos a destinar como mínimo una página de nuestro cuaderno para cada uno de los objetos de observación. Si ustedes gustan o tienen más información, pueden hacerlo en una o más páginas. Además, vamos a tener que escribir la hora y la fecha de la observación. Por ejemplo, el día lunes yo voy a observar sobre fauna, las gallinas y los pollitos. Entonces yo tendría que poner que yo la voy a observar a mi organismo a las 3 de la tarde, por ejemplo, o a las 10 de la mañana, y la fecha, que sería el lunes 6 de julio. Paso 3. En cada una de nuestras páginas de observación puede tener varios elementos. Podemos incluir la información que te parezca más importante. Organicemos visualmente esta información como tú prefieras. Es importante que analices en la ficha pedagógica las interrelaciones que cada elemento tiene con otros organismos, ya que este es el propósito en el cuaderno de campo. Por ejemplo, he tomado una muestra. Se recuerdan que en fauna yo había escogido gallinas y pollitos, entonces he hecho dibujos, he hecho mis anotaciones, he tomado una muestra de la pluma de mi gallina para tomarle la medida. Más o menos he puesto un aproximado de medidas de la estatura de mis animalitos y cuánto creo que podrían pesar. Todo esto he puesto también en flora. He tomado unas pequeñas muestras y he escrito basándome en las indicaciones que da la ficha de cada una, de nuestros organismos. En clima también he hecho mi dibujo, he escrito mi párrafo y lo mismo en recursos naturales. Es muy importante recordarles que si ustedes toman una muestra de un organismo al que están trabajando, no deben de dañar nuestra naturaleza, no deben lastimar al animalito, ni tampoco arrancarles hojas o flores a la plantita, menos un fruto a la que estén observando. En este caso yo he cogido esta plumita de las que se le caen a las gallinitas cuando están rascándose por ahí, a debajo del gallinero, saben haber muchas plumitas caídas, entonces la he recogido una de ellas, pero no le he arrancado ninguna a mi gallinita, ni tampoco le he cogido a la plantita y le he arrancado la flor porque se la he recogido del suelo cuando se caen por sí solas. Recordemos que toda descripción detallada de un objeto incluye magnitudes como la longitud, la masa, la temperatura, el tiempo, la capacidad, entre otras. En esta actividad vamos a incluir el área de matemáticas. Por ejemplo, vamos a utilizar y a explicar medidas, dimensiones, peso de los objetos que podremos estudiar. Yo como ejemplo he puesto las dimensiones de la flor, de la hoja, de mi planta que estoy estudiando para incluir el área de matemática y las directrices que me dan en la ficha sobre esta área. Además, recuerdan que en la ficha también han trabajado con inglés. Si las anotaciones que ustedes tuvieron en su ficha sobre inglés son importantes, las pueden añadir a nuestro cuaderno de campo. En este caso yo he puesto una frase. Por último, vamos a escribir una conclusión en la última página de nuestro cuaderno de campo, donde vamos a tener que explicar mediante un dibujo y un párrafo cuáles son las interrelaciones entre los objetos que hemos estudiado. En este caso yo he puesto sobre mi gallinita, sobre mi plantita, sobre el clima y el agua que he estudiado y cómo se interrelacionan entre ellos. Como ya tenemos todo listo, ahora es hora de armar nuestro cuaderno. Lo podemos hacer como prefieran. Recuerden que les dije que había hecho los huequitos. Bueno, en este caso yo los hice para hacerle un nudito a un lado amarradito. Entonces, de esta forma he hecho mi cuaderno. Ustedes pueden laparlo, pueden pegarlo con goma, pueden pegarlo con cinta, como ustedes gusten, o el recurso que tengan en su hogar. Recuerden que si van a hacerle un nudito como el de mi ejemplo, tienen que dejárselo un poco desahogado para que las hojas puedan pasar de un lado al otro. Si les gustó y les ayudó mi video, pueden suscribirse a nuestro canal El Profe Vinicio y darle clic a la campanita para que les lleguen sugerencias de los próximos videos.